Hola a todos amigos de la fantasía, soy Leorel y para celebrar los 20 años desde el estreno de la primera película de la trilogía del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, voy a empezar a hacer una serie de vídeos sobre la Tierra Media. En este primer vídeo sobre el universo creado por Tolkien, hablaremos de la que es una de las criaturas más espectaculares y emblemáticas de la Tierra Media. Hoy hablamos del Balrog. Los Balrog son demonios del mundo antiguo, los más terribles y malvados servidores del Señor Oscuro Morgoth, y en este vídeo hablaremos de sus orígenes, su apariencia física, sus habilidades, su historia y además trataremos el enfrentamiento entre uno de estos demonios de fuego y sombra y el legendario mago Gandalf el Gris. Los seres de fuego y oscuridad conocidos como los Balrogs eran en un origen mayas, seres espirituales creados por Ilúvatar a partir de su pensamiento y que participaron en la Ainulindale, la música de los Ainur, que dio forma al mundo y al destino de los que allí vivirían. El nombre de estos seres en la lengua Sindarin de los elfos se traduciría como demonios de poder, pero no tuvieron este nombre hasta su malévola transformación. En un principio debían de ser seres hermosos con formas corporales similares a las de un elfo o un hombre, pero que realmente esto también era una ilusión, pues eran mayas, como lo fueron Sauron, Melian, Eonwe o los Istari, tales como Saruman, Gandalf y Radagast. Sin duda descendieron al mundo para ayudar a los Valar a completar la creación del mundo al principio de todo. Y de entre los Valar el más poderoso era Morgoth, en un principio llamado Melkor, más incluso que Manwë, y por esto muchos mayas le sirvieron, atraídos por su esplendor, su sabiduría y su fuerza, y le fueron leales de forma casi ciega y fanática, o los corrompió mediante mentiras con el tiempo. De modo que cuando Melkor traicionó a sus hermanos Valar y les hizo la guerra, no pocos de los Maiar que les servían se unieron a la lucha contra los Valar. Entre estos estaba Sauron, su mano derecha, y también los que acabaron convirtiéndose en los Balrog, que tomaron forma de fuego y sombra. No sabemos cuántos eran en total los Balrog, pero su líder, el más poderoso de entre todos ellos, era Gothmog, que rivalizaba en maldad y poder con el mismísimo Sauron. El aspecto de los Balrog era la personificación del miedo. Sus corazones eran de fuego, pero estaban vestidos con oscuridad y el terror caminaba ante ellos. La sombra y la llama. Tenían forma humanoide, 2 brazos y 2 piernas, pero la oscuridad les envolvía, por lo que no era fácil adivinar su forma. De su boca y nariz manaba fuego, como de los hombres mana el aliento. Sus cabellos ardían sobre su cabeza como un manto de fuego y humo. Es posible que como otros Maiar tuvieran la habilidad de cambiar su forma, pero estaban tan corrompidos por el fuego y la sombra que nunca podrían cambiar la esencia de su cuerpo, aunque como la sombra y el fuego tal vez podían transmutarse cuando les convenía en estos 2 elementos. Los Balrog tenían una gran estatura y un cuerpo imponente, que sumada a la naturaleza maligna de su ser, causaba miedo incluso antes de verlos. En cuanto a si los Balrog tenían alas, es posible que las tuvieran o es posible que no. En el capítulo titulado El puente de Khazad-dûm, de la Comunidad del Anillo, se dice: su enemigo se paró de nuevo, enfrentándolo, y la sombra alrededor aparecieron como 2 vastas alas. De pronto se desplegó a gran altura, y sus alas se extendieron de pared a pared. Como ocurre a menudo en la literatura fantástica, es difícil diferenciar las referencias metafóricas de las descripciones literales fantásticas, pero lo que sí parece claro es que de tener alas, estas no permitirían volar a los Balrog. Esto lo vemos claro en 2 de los duelos de estos seres de fuego, tanto contra Glorfindel en la caída de Gondolin como contra Gandalf en Moria, cuando ambos Balrog caen por precipicio, lo que sin duda deja claro que de tener alas estas no podrían sostenerlos en el aire como a un dragón o a un águila. Podría ser que las alas fueran de sombra y por lo tanto intangibles y que por eso no pudieran volar. Los Balrog controlaban el fuego y la sombra, hasta el punto de que sus armas eran de fuego. Su arma más característica era un látigo de llama, pero también hay referencias a que el Balrog conocido como el Daño de Durin se enfrenta a Gandalf con una espada de fuego, y por su parte, Gothmog se enfrenta a Fingon, rey de los Noldor, en la Nirnaeth Arnoediad, la batalla de las lágrimas innumerables, con una hacha negra que podría estar hecha de oscuridad solidificada. Los Balrog eran seres de gran poder, los más terribles siervos de Morgoth, quizás solo por detrás del propio Sauron, pero no eran invulnerables. Guerreros de gran poder y valor podían hacerles frente,
y los Balrog podían ser destruidos. Debido a su naturaleza de fuego, el agua parece ser su mayor debilidad. Gothmog, el señor de los Balrog, encuentra la muerte al caer dentro de la fuente del rey en Gondolin, en su duelo con el Tharion, señor de dicha fuente, que también se ahogó allí. A su vez, el Balrog de Moria, tras caer por el abismo del puente de Khazad-dûm, junto con Gandalf, acaba cayendo a un lago subterráneo en las profundidades del mundo. Eso hace que su fuego se apague, y aunque no muere y logra salir del agua, queda debilitado y tiene que huir del mago, y no es hasta que está en la cumbre de Cirac-Thirgil cuando las llamas de su cuerpo se reavivan y puede volver a hacerle frente a Gandalf. Los Balrog siguieron a su señor Morgoth en su rebelión contra los Valar en la Edad de las Lámparas, causando el mal y la destrucción a placer, hasta que las estrellas brillaron en el cielo y los primeros hijos de Ilúvatar, los elfos, nacieron en el Cuiviénen. Para proteger a los recién nacidos elfos de la oscuridad de Morgoth, los Valar se decidieron a atacar, y la guerra fue terrible. El mundo entero se estremeció, y Tulkas derrotó a Morgoth, y la fortaleza de Uthulmo fue destruida, pero en lo profundo de la fortaleza en ruinas, Sauron y los Balrog se ocultaron y eludieron su captura, y esperaron el regreso de su señor. Mucho tiempo transcurrió hasta que finalmente Morgoth logró huir de los Valar y dio comienzo a su venganza destruyendo los árboles sagrados que iluminaban el mundo y robase las más preciosas joyas jamás creadas, los Silmarils, con la ayuda de la gigantesca araña Ungoliant. Pero a pesar de los eones, los Balrog aún eran leales a su amo. Y cuando Ungoliant trató de matar a Morgoth porque éste se había negado a darle los Silmarils, acudieron a los gritos de auxilio de su señor y con sus látigos flamígeros pusieron en fuga a la reina de las arañas. Una vez más, Morgoth tomó a su mando a los Balrog y a Sauron, esta vez desde su nueva fortaleza de Angband, y lanzó su maldad contra el mundo. Y así envió sus huestes contra los elfos Sindar de Beleriand, del rey Thingol, y de no ser por el poder de la esposa de este, que era una Maiar, llamada Melian, los habría destruido a todos. Pero pronto llegarían los Noldor en persecución de Morgoth, por el mal causado en Valinor y para recuperar los Silmarils. En estos elfos aún brillaba la luz de Valinor, y por ello, y a pesar de su inferioridad numérica, derrotaron a las ingentes hordas de orcos de Morgoth, y el señor de los Noldor era Fëanor, el más grande de su raza y artífice de los Silmarils. Poderoso e impulsivo como era, se adelantó a sus tropas y fue a enfrentar al mismísimo Morgoth ante las puertas de Angband. Pero no fue el señor oscuro el que salió a enfrentar a Fëanor, sino los Balrogs, y aunque el poderoso elfo logró hacerle frente, a pesar de recibir muchas heridas, finalmente fue Gothmog el que lo derrotó, tirándolo al suelo, y lo habría matado, de no ser por la súbita llegada de los hijos de Fëanor, que hicieron retroceder a los Balrog de vuelta a Angband. Aún así, Fëanor murió por sus heridas poco tiempo después, pero no sin antes hacer jurar a sus hijos que recuperarían los Silmarils a cualquier coste, provocando así la maldición de los hijos de Fëanor que tanto dolor traería a la raza de los elfos, hombres y enanos durante la Primera Edad, la cual se narra en la Quenta Silmarillion, la historia de los Silmarils. Poco después los Balrog volvieron a aparecer en batalla al frente de los ejércitos de orcos y demás seres oscuros que servían a Morgoth, y capturaron a Maedhros, hijo mayor de Fëanor, para luego ser encadenado por la mano derecha en una pared de roca que daba a un inmenso precipicio. Tras el rescate de Maedhros de manos de su primo Thingom, comienza el asedio de Angband, que duraría 400 años, y en el interior de la maligna fortaleza de Morgoth estaban los Balrog. Fue en la Drago Bragolath, la batalla de la llama súbita, cuando los Balrogs, encabezados esta vez por el dragón Glaurung, padre de los dragones, salen de la fortaleza derrotando a los sitiadores. Unos 20 años después de que Morgoth rompiera el sitio de su fortaleza y tras la hazaña de Beryl y Lúthien, que demostraba que el Señor Oscuro no era invulnerable, los elfos se decidieron a atacar a su terrible enemigo. Pero esta batalla, conocida como la Nirnaeth Arnoediad, la batalla de las lágrimas innumerables, supuso una gran derrota para los Noldor y la casi victoria absoluta del Señor Oscuro. En esta épica y desastrosa batalla, los Balrog fueron la élite del ejército del Señor Oscuro, y el líder de los Balrog, Gothmog, se enfrentó en combate singular al rey supremo de los Noldor, Thingom. Fue una contienda terrible, el hacha negra de Gothmog contra la espada de Thingom, y aunque el elfo se enfrentaba a un terror de sombra y fuego, a nada menos que un Maiar, el rey de los Noldor le hizo frente,
con gran valor y resistió. El duelo estuvo igualado, y realmente el rey de los elfos podría haber salido victorioso, pero en el último instante otro Balrog le atacó por la espalda, y por esta vil traición pudo Gothmog imponerse y acabar con el rey de los elfos. De nuevo los Balrog hicieron su aparición en la trascendental batalla de la caída de Gondolin. La que fuera la más espléndida y hermosa ciudad jamás construida por los elfos, fue atacada por un ingente ejército de orcos, trolls, dragones y balrogs, y una vez más con Gothmog como comandante de la tropa del Señor Oscuro. Esta fue una de las batallas más importantes que se libraron en la Primera Edad, y en ella los balrogs tuvieron un papel destacado. Tenemos constancia de al menos 2 grandes enfrentamientos entre señores elfos y estos demonios de fuego y sombra. El primero y más significativo fue el que enfrentó a Gothmog contra el Tharion de la Fuente. La batalla por la ciudad estaba a un punto álgido. Las puertas habían caído y ya no había posible salvación para los Noldor, pero aún así resistieron. Y fue allí, en la misma plaza del rey, ante la torre principal de la ciudad, que el Tharion hizo frente al señor de los Balrog. Pocos duelos fueron más épicos en la Quenta Silmarillion. Elfo y Maiar cruzaron sus armas 1 y 1000 veces hasta que ambos se desarmaron el uno al otro. Y esto era más desventaja para el elfo que para el terrible señor de los Balrog, pero aún así el Tharion no flaqueó. Abrazándose a su mortal enemigo, se arrojó junto con el Balrog al interior de la gigantesca fuente en el centro de la plaza. El agua de la fuente hirvió por el contacto con las poderosas llamas abrasadoras del corazón del Balrog, y una bruma de vapor se extendió por todas partes, sirviendo como manto protector que permitió la huida de los refugiados, entre los que se encontraba Idrial, la hija del rey de Gondolin, y su esposo mortal Tuor, además del hijo de ambos, Eärendil. Las aguas de la fuente del rey apagaron las llamas del cuerpo de Gothmog, y éste no pudo librarse del mortal abrazo del Tharion. Ambos se ahogaron en las aguas. Así muere el más poderoso de los Balrog. Pero no sería el único en morir en esta terrible contienda. Cuando los refugiados encabezados por Tuor huían de la ciudad por un escarpado sendero de las montañas que rodeaban Gondolin, una fuerza de orcos que vigilaba por la zona les atacó. Al frente de esta fuerza iba otro Balrog. Tuor ya había combatido a los Balrog durante la batalla en la ciudad, pero en esta ocasión fue Glorfindel, el de los cabellos dorados, un elfo de gran nobleza y poder, el que enfrentaría al demonio de sombra y fuego para dar tiempo a los refugiados a huir. Se han cantado muchas canciones sobre el duelo de Glorfindel con el Balrog sobre el pináculo. Fue un combate épico en el que uno de los elfos más poderosos y más fieros guerreros de la Tierra Media, Glorfindel, se logró imponer a su rival y lo arrojó al precipicio, mas en el último instante el Balrog lo aferró por sus largos cabellos y lo arrastró con él en su caída, muriendo ambos en lo más profundo del precipicio. Así pues, la caída de Gondolin es recordada como uno de los más trascendentales acontecimientos de la Primera Edad, pues mucho se perdió entonces, pero también se llevaron a cabo grandes hazañas. La ciudad fue destruida, el rey Turgon, supremo señor de los Noldor, murió, y Morgoth logró dejar al pueblo de los elfos al borde de la aniquilación total. Pero nada menos que 2 Balrog, los más poderosos y fieles siervos del Señor Oscuro, murieron aquel día. Uno de ellos nada menos que Gothmog, y por ello se cantan canciones de gran gloria de aquel oscuro día, y el Tharion de la Fuente y Glorfindel se convirtieron en leyendas. No fue hasta el final de aquellos largos días, en la Guerra de la Cólera, cuando los Balrog, los que quedaban de ellos, volvieron a luchar. En este enfrentamiento, el más terrible que vio el mundo, los Valar finalmente lanzaron un devastador ataque contra Morgoth, para salvar a elfos, hombres y enanos de la sombra del Señor Oscuro. Así, todo lo logrado por Morgoth se perdió, y sus conquistas se perdieron, y el ejército de los Valar llegó hasta Akban. El choque de las fuerzas allí reunidas fue tal que el mundo entero se quebró, y la tierra de Beleriand se hundió en el mar. En este duelo final los Balrog, junto con los dragones, los orcos y demás seres oscuros, tomaron las armas por Morgoth, pero nada pudieron hacer, y fueron derrotados. De todos los Balrog que alguna vez existieron, los que quedaban perecieron en la Guerra de la Cólera, o al menos eso se creyó entonces. Un último Balrog superviviente huyó y se ocultó en las profundidades del mundo, lejos y muy profundo en los cimientos de las montañas nubladas.